de hoy vamos a tocar un temita que es como una refrescar, es como hacer un pone uno, todo lo que sabemos quizás. Y quizás le podemos poner de tema, de título, como ustedes quieran. Quizás podemos ponerle Dios establece tu orden en mi vida o Dios establece tu orden en mi familia. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? ¡Ay! Muchas veces. Y eso tiene mucha tela por donde cortar. Entonces vamos a ver la base de eso para cuando digamos Dios establece tu orden en mi vida, en mi familia, en mi hogar. Sepamos bien a qué nos estamos atendiendo cuando decimos eso, ¿ok? Y para empezar, vamos a hacer como un recordatorio así tipo Alexis. Ustedes saben que aquí, la palabra de Dios, hay veces personas que lo cogemos como un libro que motiva. Y es una motivación. Y aunque la palabra motive, no es un libro de motivación. Hay veces que cogemos este libro y es un libro inspirador, ¿verdad que sí? Porque la palabra nos inspira. Pero este libro no es un libro simplemente para inspirar, ni para motivar a nadie. Este libro es un libro para transformar. Es un libro de transformación. Y cuando Dios nos dejó y está su palabra ahí, es porque Él no quiere que tú mejores tu vida. Él quiere que tú tengas una vida nueva. De eso se trata este libro. Es para transformarnos, para poder decir, ya la vida vieja pasó, soy nueva criatura en Él. Y es a través de la palabra. ¿Está bien? Bueno, pues entonces vamos a hacer un recorridito, pero vamos a empezar en Génesis. Yo voy a decir algunos y para redimir el tiempo, porque yo sé que tengo que darme rápido, trate de ponerlo aquí, los versículos que vamos a usar. ¿Está bien? Así no vamos a dar más rápido. Ok, pues miren, en Génesis 1:1, ¿quién no se sabe Génesis 1:1? Ese es tan fácil. Mire, oigan como dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vino Dios, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Cuando nosotros vemos en el principio, aquí hay una ecuación. Miren qué dice. La tierra estaba, primero, ¿cómo estaba? Desordenada. Y luego, las tinieblas estaban sobre ella. Entonces, ¿qué pasa? Primero con desorden, estaba vacía, y al estar vacía, las tinieblas vinieron. Entonces, cuando nosotros vemos ese vacío, cuando tú vas, tú dices, ¿pero cómo hace que un vacío haya desorden? Porque es un vacío cuando tú te vas a ese original. Cuando dice desordenado y vacío, se lo voy a decir a sí mismo, es tohu wabo. No sé pronunciarlo correctamente, pero es así. T-O-H-U-W-A-B-O-H-U. Eso es desordenada y vacía. Ese desorden es un caos provocado, y es porque ese vacío es como un desierto, es un vacío existencial. Ese vacío quiere decir que la presencia de Dios no estaba allí. Ese vacío es destrucción, falta de Dios, ausencia de su presencia, un estado espiritual de insatisfacción. Por eso, cuando en la vida uno tiene, tú dices, como me siento vacía, es porque en nuestra alma hay un espacio que solamente puede Dios ocuparlo, como pasaba en esto. Entonces, cuando nosotros vemos, aquí hay una ecuación. Lo que provoca un vacío, esa insatisfacción, ese estado espiritual, ¿qué es? El desorden.
pasó? Había un desorden, provocó un vacío, y esos vacíos provocan que la tiniebla venga y se apodere. Entonces, ¿qué pasa? El Señor dijo en su orden, ¿qué fue lo primero que hizo el Señor? Sea la luz. Esa luz que un día con los niños me abordó uno de los niños y dijo, pero venga, acá hay que tanta luz, porque primero es la luz y después el sol, porque dice la luz. Esa luz no fueron las bóvedas, no fue el sol, no. Él lo primero que hizo fue la luz. Y si conectamos eso con Juan 8:12, ¿ustedes se acuerdan qué fue lo que dijo Cristo? Dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y luego esto lo aclaró Pablo en 2 Corintios 4:6 cuando dijo, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hablando de aquí de la creación, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Eso es para hacerle solamente una referencia de qué luz se trataba. Acuérdense que dijimos que vacío es la ausencia de Dios. Dios hizo presencia en ese lugar que estaba vacío y las tinieblas se habían apoderado. Entonces, cuando vino la luz, Él empezó a ordenar. Fíjense que cuando Él empieza a ordenar, llena, bendice y multiplica. Para Él deshacerse de esa coacción que era un caos, había un desorden, había un vacío y había las tinieblas, Él separó y la ecuación que hizo fue, la luz llegó, aquí empiezo a ordenar, lleno. Cuando empiezo a ordenar es separando. ¿Recuerdan los días? En Génesis 1:3 fue cuando dijo, sea la luz. Y luego más para adelante, todos no sabemos, el día 1, el día 2. Los primeros días, él lo que hizo fue ordenar, separó. Separó las aguas, separó y estaba organizando todo. Luego que separó y organizó, ¿qué hizo? Empezó a llenar. Puso en las aguas los peces, puso las aves, él llenó. Mientras había desorden, no se puede llenar. Él primero tenía que organizar y luego llenar. Luego que llenó, bendijo. Y luego que bendijo, multiplicó. En el caos, Dios no puede operar. En su esencia no está en el caos. Su reino es un reino de orden. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que estamos haciendo primero? Lo que primero nosotros tenemos que procurar es esa luz en nuestras vidas para empezar a organizar, y eso lo sabemos todo. Entonces, hay veces que nosotros, según nuestras prioridades, nosotros queremos hacer un orden diferente al orden del reino. ¿Qué quiero decir con eso? Yo, no, espérense, yo busco primero a Dios. Sí, pero ¿bajo qué orden? El orden del reino es un orden inmutable. El orden de Dios nadie lo va a cambiar. Nadie. Es un reino establecido y todo lo que Él tiene, Él no improvisa. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando nosotros tenemos nuestra familia, nuestra vida, nosotros le pedimos al Señor que establezca su orden, pero está la parte de establecer el orden a nuestras prioridades, a nuestros deseos, a nuestros gustos, a lo que yo entiendo que es prioridad para mi vida. Si yo tengo un hijo enfermo, la prioridad es que me lo sane en el momento. Pero el reino de Dios tiene un orden. ¿Y qué pasa? El orden de los factores en el reino de Dios sí altera el producto.
Lamentablemente es así. En matemáticas, cuando tú estás multiplicando el orden de factores, no altera el producto. No importa que diga 3 por 2 y 2 por 3 son 6. En Dios no. Hay un orden dentro de su reino que no se puede cambiar. Hay que averiguar en cada área cuál es ese orden. Miren cómo, por qué, pues tenemos mucha evidencia, pero vamos a ir tomando la que todo el mundo conoce para ir un poquito más rápido. ¿Ustedes se acuerdan de David cuando fue a traer el arca? La intención de David, ¿qué era? Buena. Él tenía una intención correcta y buena. Pero ¿cuál era la ordenanza? El orden de Dios. Que los trajeran los levitas. Había un orden de cómo trasladar eso, que es una bendición. Entonces, ahí se quiso llenar antes de organizar. Entonces, recuerden que no podemos llenar antes de organizar, porque el caos, el vacío, lo trae el desorden. Miren que dice en 1 Crónicas 15:13. Cuando David reflexiona, dijo, Eureka, ya yo sé lo que pasó. Miren lo que dice. Si no, el 1 Crónicas 15:13. Vamos a buscarlo aquí. Lo voy a buscar para que lo leamos. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Según su orden, él admitió, él dijo que teníamos que hacerlo como los levitas y demás, todo el ritual. En el Antiguo Testamento son buenos los ejemplos porque son literales. Ahora en el Nuevo no son literales, pero sí tienen sus consecuencias. Entonces, ahí podemos ver que el orden de los factores en Dios sí altera el producto, aunque la intención sea la correcta y esté dentro de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era que fuera trasladada y que hiciera presencia el arca dentro del pueblo de Israel. Entonces, para nosotros poder llegar a donde queremos llegar, tenemos que ver qué pasa, dónde están esas ordenanzas. Y como mencionamos aquí, en la Biblia es fácil. Nosotros tenemos que empezar en estos tiempos, si queremos tener esa familia bajo el orden de Dios, nosotros tenemos que despertar y quitarnos esa dejadez que a veces tenemos todos en cuanto a lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que conocerla para luego poder traer la sabiduría. ¿Por qué? Porque lo que tú no conoces, tú no vas a aplicarla. Y este libro, aquí están todos los códigos de honor del reino de Dios. Los códigos de honor, la mayoría de los reinos tienen códigos de honor. Una persona honorable es una persona que ha hecho y ha cumplido con todos sus deberes. Y nosotros, como parte del reino, tenemos que ser una persona honorable. Y para tú poder ser una persona honorable, tú tienes que cumplir con los códigos de honor. Los códigos de honor en la Biblia están. ¿Ustedes saben de qué están compuestos los códigos de honor? De principios. Y no son códigos simplemente morales. Porque la diferencia es que un código de honor tiene principios que tú no tienes algo que te demanda que obligado tú tienes que hacerlo, es tu voluntad. ¿Tú quieres seguir el código de honor? Hazlo. Si no, pero el código de honor, el objetivo es con todos esos principios que tú vivas, si es aquí en la tierra, una vida de éxito, y que todo te vaya bien y puedas vivir en armonía y paz. Entonces, todos esos códigos de honor están aquí, bajo lo que nosotros decimos que son principios, son leyes, están aquí. Hay principios en la palabra de Dios de dos maneras. Hay principios que todos los principios tienen consecuencias. O sea, haz esto porque si no te pasa esto. Pero hay principios que aparte de tener consecuencias, tienen beneficios colaterales, que si tú lo aplicas, tienes beneficios extra. Algunos ejemplos, porque está toda la Biblia. Hay un pastor que me encanta que dice, la Biblia tú la puedes principalizar.
Y le voy a explicar un poquito cómo podemos hacer eso. Pero muchos de los principios que hay en la Biblia, Mateo 5, 23, 24. Vamos a buscar Mateo 5, 23, 24. ¿Qué nos dice? Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Otro, Efesios 4, 26, 27. Le voy a leer esos dos juntos porque tienen que ver con el enojo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esos son principios. Y hay un orden. Hay cosas que tú tienes que hacer primero y luego hacer otro. Cuando él trata de la ofrenda, tú dices, pero yo soy un diezmador. Yo le doy al Señor hasta más del 10% y tengo problemas en mi finanza. O no recibo las bendiciones que está llena la palabra de Dios. Vete más para atrás. ¿Qué pasó con tu enojo? El enojo que se menciona en estos dos versículos no es la emoción. La emoción, ira, ninguna emoción es pecaminosa, es necesaria. Pero las emociones son internas para alertarnos de algo que está sucediendo en nuestro ser. Se vuelve pecaminosa el yo externar, cómo yo externo, cómo yo saco esa emoción. Y la más peligrosa es la ira y el enojo, porque regularmente la tristeza es uno mismo. Uno se quebranta uno mismo, uno se deprime, si no la atiende y no la canaliza bien, es hacia uno mismo. La que es para otro es el enojo, porque con el enojo no canalizado, tú pecas y pecas. Entonces, cuando se trata de eso es, tú canalizaste mal ese enojo, pues mira, tú puedes darme tu sueldo entero. Ve más para atrás. ¿Qué pasó con el enojo? Entonces el orden de los factores se altera. Pero primero necesitas resolver eso y luego vamos a la ofrenda. Pero nosotros nos olvidamos que Dios es un Dios de orden. Tenemos que estar ojo. Hay muchas áreas de nuestras vidas, hay muchos conflictos familiares que tenemos que indagar qué principio ampara, qué principio nos dice cómo resolver eso, ir para atrás. Por eso ahí se podría entrar el tema de los generacionales y demás. Cuando tú ves alguna actitud en tus hijos, tú tienes que voltear y no solamente vas a entrar a ver los síntomas, a tratar los síntomas. Tú tienes que ir más para atrás para hacer un orden. Tengo que cortar algo que viene aquí para poder resolver lo otro. Porque Dios es un Dios de orden. Aunque tu intención con la ofrenda es perfecta, hasta que no resuelvas eso que cometiste con ese enojo, esa acción que tú tuviste con ese enojo que fue pecaminosa, no va a haber, no va a bendecir eso y no se va a multiplicar. No da la ecuación. En Efesios, ¿qué pasó? No se ponga el sol sobre nuestro enojo. El enojo, vuelvo y digo, no es ese enojo que tú tienes que resolver, es el enojo mal llevado. Si tú tienes un enojo con el marido y demás, y después tú ves que en 1 año, 2 años, tú tienes problema en tu matrimonio porque le diste lugar al diablo, no vamos a tratar los síntomas. Vámonos más para atrás. Yo resuelvo mi cuestión con el enojo porque hay un principio en la palabra que me dice a mí que primero yo tengo que resolver el enojo y luego no le voy a dar cabida al diablo. No importa que usted le diga váyase fuera, tiene tanta legalidad porque usted no ha resuelto lo primero. No es que yo decir, no, cuando se calme yo voy a resolver y le voy a pedir perdón. El orden de los factores sí altera el producto. Entonces, también podemos ver en Efesios 6, 2, 4. ¿Ustedes se acuerdan que yo dije que hay principios que tienen beneficios colaterales?
Uno de esos es que no lo sabemos todo, que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Esto es otro principio, que nosotros tenemos que ponernos debajo de todos esos principios. Ay, no lo sabemos de memoria, pero el problema es cuando tenemos que ponerlo en práctica, sale, estás enferma, hay un problema de salud, demás, estás justificada, tus padres fueron. La honra me trae beneficio a mí, no al quien yo honro. Es así. El que tú no honras puede sentir dolor, tristeza, pero los beneficios o no beneficios de yo no honrar es la persona que no lo hace. ¿Por qué? Porque no va a tener esa largura de vida sobre la tierra. Ustedes se han fijado en Juan, el apóstol, que el Jesucristo le dijo que se ocupara de María. Búsquenlo. Es el apóstol que más largura de vida tuvo y no murió como los otros. Y murió viejo, lo que nos pasó a todos. Honró y hizo esa parte y entró bajo ese principio. Y Dios respalda sus principios. Dios no respalda si tú eres rico, si tú eres pobre, si tú eres famoso. Dios no respalda eso. Dios respalda sus principios. Lo cumples, tienes el beneficio. Eso es así. Entonces, por eso nosotros debemos escudriñar. Y si nosotros queremos decir, Dios, ordena mi casa, estamos diciendo, yo voy a entrar en esa ecuación. El caos, donde esté el área de mi vida, todos tenemos caos en algún área de nuestra vida, todos. Eso es así. Donde está el caos, tengo que sentarme, tengo que analizar y tengo que escudriñar qué principios avalan y tratan sobre ese tema, sobre esa área. Y luego ver el orden, porque quizá yo tengo 20 años aquí, entendiendo y aplicando, y estoy aplicando todo bien, lo que no lo estoy haciendo en el orden correcto. Quizás simplemente me falta hacer las cosas. Hay muchas bendiciones que primero nosotros tenemos que perdonar y después hacer. Y regularmente nosotros, por eso les dije al principio, oramos y deseamos cosas, pero con nuestro concepto, con nuestro orden. No, a ese tipo, a mi esposo cuando me pida perdón porque él fue que tuvo la culpa, yo cambio. Ese no es el orden. Primero soy yo y luego. Pero si entendemos por qué soy yo primero, es más ligera la carga. ¿Por qué? Porque yo quiero entrarme debajo de ese principio. ¿Por qué? Porque ese principio me dice a mí que después que yo haga eso, viene esto, viene la bendición y viene la multiplicación. ¿Me doy a entender? Y ahí entra esa definición de fe. Hay veces que yo tengo fe en lo que Dios me va a dar. Yo tengo fe en que me va a dar la casa. La fe que Dios dice, y lo que Él dice, cree en mí, es una fe de que cree en mí, que lo que yo te estoy diciendo, si tú me obedeces y lo pones en práctica, vas a ser bendecido. Ese es el creer que quiere. Créeme, aunque se parezca loco lo que yo te estoy diciendo, cree en que lo que yo te estoy diciendo te va a dar resultado. Eso es el creer en mí. Por eso que dice, necesito obediencia. Lo único que quiero es obedéceme, porque después todo vendrá por añadidura. Entonces, después de esto, nosotros quisiera leer el Colosenses 1:9 para la aplicación. La aplicación de lo que yo le dije al principio, de sacar como principalizar. Eso es un concepto inventado, para que no digan. Es como sacar los versículos, la palabra de Dios, sacar los principios. ¿Cómo hago eso? Miren qué fácil. Dice Colosenses 1:9. Miren qué bello. Pablo estaba hablando y en una parte le dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué?
de conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, inteligencia espiritual. Él le dice, lo que yo oro es que ustedes tengan, ¿qué? Conocimiento de su voluntad, que tengan sabiduría y que tengan inteligencia espiritual. Esa inteligencia espiritual, si ustedes se van a otras traducciones más simples, dice entendimiento. Inteligencia espiritual, entender lo que te están diciendo. Entonces lo que dice, yo lo que quiero con ustedes es conocimiento espiritual. ¿Cómo ustedes van a tener conocimiento espiritual? Leyendo la Biblia. Leyendo qué es lo que hay ahí adentro. No es, necesitan saber cuáles son los principios, cuáles son los códigos de honor. Cuando tú lees, cuando tú los principalizas es ¿qué yo puedo aplicar? Cuando tú lees una historia en la palabra de Dios, cuando tú lees un proverbio, ¿cómo yo lo puedo aplicar en mi vida? Cuando tú buscas esa forma de aplicar lo que leíste en tu vida, eso ya es un principio. Entonces, cuando tú tienes el conocimiento, Él te dice, tienes que ser sabio. Miren, cuando tú lees la Biblia, tú puedes decir a una persona, ay, qué inteligente, se sabe la Biblia de memoria. Pero cuando esa persona aplica lo que dice la Biblia, dice, qué sabio. La sabiduría es tú aplicar lo que tú tienes de conocimiento. Hay personas que se saben la Biblia de memoria, pero no son sabios. ¿Por qué no la ponen en práctica? ¿Y qué pasa con el entendimiento? Regularmente, cuando ya tú aplicas las cosas, tú vas entendiendo. Lo vas entendiendo. Hay veces que tú lo entiendes antes de aplicar, perfecto. Pero la mayoría de las veces, como son tan complicadas las cosas del reino, cuando tú empiezas a aplicarlas, dices, mira, la verdad, eso da resultado. Entonces, por eso es que Él dice, nosotros tenemos que agarrar nuestro código de honor, tener conocimiento. Pablo no se cansó de decirle, tienen que tener conocimiento. Ustedes no pueden servir en un reino si no saben sus principios, si no saben cómo comportarse, porque meten mucho la pata, oran sin conocimiento por falta de entendimiento. ¿Por qué? Porque me están pidiendo cosas que ya ustedes tienen todas las fichas. Es organizarla. Hacer una cosa primero, otra después, me la están haciendo en desorden. Y tienes que escudriñar. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Entonces, para que veamos ya la parte para ir cerrando, en Hechos 16:31, miren lo que dice. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y ¿qué? Y serás salvo tú y tu casa. Miren, cuando nosotros estamos pidiendo, no es simplemente que vamos a cambiar de religión, que nosotros vamos a cambiar de reglas en nuestra casa. Estas reglas ya no sirven. Aparte de todo eso, nosotros tenemos que plantarnos y decidir que nosotros vamos a entrar dentro de los principios de Dios. Porque como leímos al principio, si hay caos con nuestros hijos, o con mi suegra, o con mi finanza, donde quiera que hay caos, tengo que buscar los principios que me ayuden a poner en orden esa área. Y cuando yo entro dentro de esos principios, es que va a haber la bendición y la multiplicación. Además, más para allá va a empezar Dios a llenar, luego va a bendecir y luego va a multiplicar. Hasta que nosotros no empecemos a entrar a nuestras familias dentro de los principios de Dios, no hay forma. Entonces nosotros oramos mucho, nos agobiamos, pero tenemos que empezar a decir, Señor, trae orden en mi casa y en mi vida. ¿Cómo vas a traer orden? Obedeciendo. Mira, este ejemplo lo hace muchísima gente, pero me ayuda porque eso siempre yo me acuerdo y quería ponerlo. Venga, Alexis, la familia de ustedes. Miren aquí, miren lo que trato de decir. Para nosotros librarnos de estos caos que tenemos, el responsable viene, por ejemplo, tú te quedas todavía, tú no estás aquí. Vienen ellos dos y ellos deciden, agárrenla, entrarse dentro de los principios de Dios. Dios va a respaldar esos principios independientemente. Si ellos salen de los principios,
llueve y se van a mojar. Cuando ellos deciden entrar, ellos van a tener convicciones nuevas, van a saber, y eso que ellos aprendieron de los principios, ellos tienen que instruir a sus hijos a que lo que vengan entren debajo de esos principios. Si uno se sale fuera del principio, no va a tener el respaldo, porque Dios respalda su palabra. Dios respalda sus principios. Entonces, el deber de nosotros es nosotros primero entrar en esos principios. ¿Cómo? Conociéndolo, tenemos que conocerlo, luego ser sabio, aplicarlos y luego ir entendiéndolo. Y cuando lo vamos entendiendo, se lo pasamos a nuestra generación. Aleluya. Solamente así. Entonces, cuando ellos, ¿qué pasa? Ellos no van a estar para siempre. Se van. ¿Y qué van a heredar ellos? Esos principios. La herencia más importante que le dejamos a nuestros hijos es la espiritual. ¿Por qué? Porque ellos llueve y no van a salir. Y vuelvo y le digo, son códigos de honor, va más allá de lo moral. Porque muchas de nuestras familias se jactan de que mi familia tiene valores, pero que no son valores, son principios. Principios que hay que poner en práctica, que a veces duele, a veces es difícil, pero hay que ponerlo en práctica. Y cuando ya no están, y están ellos y toda la familia, ellos van a saber qué hacer, porque van a saber el orden y qué principio hacer en cada una de las áreas que se les fueron dadas. ¿Está bien? Así eso, gracias, mi amor. Entonces, por eso es tan importante nosotros entender lo de los principios. Entonces, miren, nosotros tenemos que entrar en qué pasó cuando nosotros tenemos esa sombrilla. Estamos bajo los principios. Tú dices, bueno, mira, aquí hay un caos en muchas áreas de mi vida. ¿Y cómo yo voy a entrar? Yo le voy a decir, es uno que necesito. Ustedes se acuerdan de que uno para Cristo, con uno en la familia que decida entrarse bajo esos principios y aprender que hay un orden y hay cosas que voy a tener que hacer primero antes de tener el llenado, la bendición y la multiplicación. Uno que se levante. Con esta historia sí que vamos a terminar. ¿Ustedes se acuerdan la historia de David y Goliat? Esa batalla, esa pelea que tuvo David contra Goliat es épica. Es algo que nosotros podemos sacar tantos principios, tanta enseñanza. Pero vamos a enfocarnos en esta parte. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando lo primero que tenemos que ver es que Goliat estaba en un territorio que le pertenecía a los israelitas. Ellos no estaban, los filisteos ya estaban en el territorio. O sea, nosotros tenemos situaciones que ya nosotros tenemos el agua llena en nuestra familia. Es un caos que tenemos y las tinieblas han cubrido área de nuestra familia. Los filisteos estaban dentro de lo que es Israel. Entonces, miren lo que dice Primera de Samuel 17. Primero vamos con Primera de Samuel 17, 8, 11. Déjame buscarlo para sacar algo interesante de esto. Ahí era cuando Goliat se paró. Ya ustedes saben que todavía David no había entrado en escena. Salió Goliat. Y oigan lo que dice Goliat. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros, ¿cuánto? Uno que quería. Un hombre que venga contra mí. ¡Con uno! Y oigan el trueque que hay. Si él puede pelear conmigo y me vence, ¿qué pasa? Nosotros seremos vuestros siervos.
Y si no puede más que él y lo venciere, ¿qué pasa? Vosotros son nuestros siervos. Eso se repite y se repite. Con uno, por eso dice el Señor, con uno que se levante y entre bajo mis principios, se va a jalar a todos. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Que si tú lo vences, y Él apuesta a ti y apuesta a mí. Él dice, si tú lo vences, toda esa tiniebla, tú vas a tener autoridad. Amén. Ustedes saben que nosotros tenemos autoridad con lo que nosotros vencemos. Amén. Por eso que ustedes ven, cuando una gente sana y se para a hablar de sanidad, cállense, porque es una autoridad que tiene, porque venció esa alma. Y por eso los testimonios son tan buenos. Y cuando una persona habla de las vivencias, de lo que Dios ha hecho, es algo impresionante. ¿Por qué? Porque tú le ves esa autoridad que tiene en esa área. Porque lo que tú vences se somete sobre ti. Entonces, por eso es que el Señor dice, el Señor es un Dios de generación. Tú y tu casa, Él solamente dice que cree en mí. Pero tú tienes que obedecer. Si yo te digo a ti hoy, le puedo decir al pastor, mire pastor, vaya mañana a mi casa que le voy a dar 100,000 pesos. Vaya temprano. Yo le doy 100,000 dólares. Vamos para allá, de aquí no vamos para allá, man. ¿Qué va a pasar? Espera mañana para Yo recibo eso. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene que obedecer mis instrucciones para poder recibir. Él ¿qué tiene que hacer? Obedecerme. Entonces, ¿qué pasa? No es solamente orar, tiene que obedecer, ver mis instrucciones, me llama o me escribe. ¿Cómo voy? ¿Cómo es? Entonces yo le digo, venga a las 10 de la mañana a tal lugar. Y si no está a las 10 de la mañana en el lugar, no hace las cosas en el orden correcto, no va a ser bendecido. Entonces, nosotros tenemos que saber que con el uno que decide entrarse debajo de esos principios, él trabaja con el uno. Entonces, aquí es algo que podemos tomar, esa enseñanza que es tan espiritual, tan difícil a veces de entender, que me diga, yo en mi casa servirán a Jehová, que con uno Dios puede, porque así funciona el mundo espiritual. Con uno pasa lo mismo que le dijo con la boca a Goliat. Si ese uno me vence, cae. Pero si no, es al revés. Si yo le venzo, todo. Y por eso ustedes ven que hay problemas que vienen de generación en generación. Porque ¿qué pasó? El uno no lo venció y sometió a todo el mundo. Y hasta que no se pare en la familia, ese uno como David, usted va a ser sometido. ¿Por qué? Porque ninguno se paró. Y hay problemas que nosotros queremos tener los síntomas con nuestros hijos. Uno tiene que voltearse y decir, eso que no pudo mi mamá, o mi papá, o mi abuelo, hasta aquí. Pero yo tengo que descubrir, porque es un orden. Yo tengo que voltearme y decir, hasta aquí. Oye, Filisteo, tú estás en mi territorio, tú estás en mi casa, y yo soy el uno. Y el principio que hay es que si yo venzo, todos ustedes se van a someter, y por eso la bendición pasa de generación a generación. Es lo mismo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Y vuelve y dice, dame ¿qué? Un hombre que pelee conmigo. Así nos desafía cada rato. Ese lío que hay, a veces uno coge hasta pique. Porque, óiganselo, cuando uno tiene un lío así, hay muchísimas potestades. Tiene uno y yo aquí, pues yo. Es como que uno tiene que visualizarse para ver si uno coge un poquito de coraje. Es decir, a mí usted no me va a vocear como lo hizo David. Y miren que eso, oyendo Saúl y todos Israel estas palabras de Filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Aquí, ya por falta de tiempo, Saúl no pudo enfrentarlo porque él no estaba bajo los principios de Dios. Y cuando tú no estás bajo los principios de Dios, ¿usted sabe lo que está haciendo? Usted es aliado del enemigo. Le guste o no le guste, porque es rojo o azul. Eso no es cuestión de que eso es así. O usted está o no está. A eso es otro de los principios.
¿estás o no estás? Entonces, así es. Amén. Entonces, es como Saúl salió de ese principios, esas palabras, esas ordenanzas de Dios, él no podía. Y ya fue vencido y por eso toda su gente ya estaba llena de temor. Pero apareció el uno. Ese uno que me encanta. ¿Usted sabe lo que dijo ese uno? En el 17:26. Mire, primero dijo, esto habló David a los que estaban junto a él diciendo. Lo primero que dijo David, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y le quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que provoque las escuadrones de Dios? Aquí hay dos partes interesantes. Lo primero es, cuando usted se va a meter en una guerra, pregunte primero, ¿para qué yo me estoy metiendo en esto? ¿Qué voy a ganar? Hay que hacerlo. Porque hay pleitos que nosotros nos metemos que no tienen. Por eso es que los principios, hay que dice cállate, busquen. Hay muchos momentos en cualquier caos, en área que tenemos, que nos manda a callar, nos manda a estar quietos. Y hay muchas otras cosas según lo que nosotros, por eso es que tenemos que saber qué estamos peleando. No todas las guerras nosotros tenemos que estar. Aunque sea mi familia, aunque sean mis hijos, aunque sea mi marido, mi empleo. No. Hay veces que no. Por eso hay que, como dijo Pablo, tienen que tener conocimiento, tienen que tener sabiduría y tienen que entender. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Entonces lo primero que él dijo, déjame ver si es. Pues mira, me van a dar la esposa, la hija. Sí, me meto, voy a ganar bien. Y lo otro fue incircunciso. Esa palabra es para enlazarla con lo que yo le expliqué de Saúl. David sabía que él estaba bajo la ordenanza y estaba bajo lo que Dios había establecido en su vida. Cuando él empezó a decir, yo he matado todos los osos y demás, es como su currículum diciendo, Dios ha estado conmigo, o sea que yo estoy bien, yo estoy bajo las ordenanzas de Dios, todo. Él va a respaldar porque yo estoy debajo de sus principios. Amén. Los incircuncisos en esa época quería decir que no estaban bajo el pacto. Estaban fuera de los principios de Dios. Y él nunca se refirió a Goliat con su nombre. Es lo que lo identificó en el mundo espiritual, mi amor. Yo estoy aquí debajo de la sombrilla y usted está fuera de la sombrilla. ¿A quién Dios va a respaldar? A este que está aquí. Al que tiene pacto con el Señor. Y usted un incircunciso, que quiere decir que usted no está bajo la sombrilla de Dios, ningún pacto, ningún principio, yo me lo voy a comer vivo. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro, yo creo, yo confío, yo tengo fe de que como yo he cumplido los principios y he sido obediente a lo que Dios tiene escrito para mí y ha escrito, yo voy a ganar. Amén. Porque él tenía esa fe que él tenía, porque él sabía cómo él se había comportado con su papá, cosa que no había hecho Saúl, y por eso Saúl no pudo enfrentar, ni ninguno de se lo iban a comer comidita, con yuca. Entonces con todo esto, quiero terminar con Ezequiel 22:33, porque quiero que nos vayamos, después que tuve que hacerlo así como todo rapidito, en Ezequiel dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. ¿Usted cree que si el Señor nos dice ahora, yo encontré para ponerlo a favor de la familia Gómez García, de tu familia, Alexia, de tu familia, pastor, y usted quiere que le digan, yo no lo hallé? Usted quiere seguir oyendo esas voces de Goliat que decían, que él nada más quería a uno, y le puso ya
¿qué era lo que iba a hacer? Si yo venzo, todos ustedes van a estar sometidos a mí. Pero si tú vences, todos nosotros vamos a estar sometidos. Lo que te está amedrentando, donde hay caos en tu vida, escudriña la palabra, conoce cuáles son los principios. Obedece esos principios, pon en orden las cosas que tú tienes que hacer. Si tienes que perdonar primero, antes de tener una buena sonrisa o una buena relación, perdona primero. Si tienes que controlar tu enojo y no ser un canal donde el enojo dañe personas, te ponga en evidencia, trabaja eso. Entonces, cuando tú vas poniendo todo en orden, cuando se te levanten y empiecen a vociferarte, tú vas a poder decir como David: tú eres el incircunciso, yo estoy bajo las ordenanzas, el pacto, los principios de Dios, que ameritan yo poder enfrentarte en esa área de mi vida. Mientras estemos en desorden, mientras no estemos bajo los principios, nos van a comer. Entonces nosotros tenemos que estar claros, y para eso nosotros tenemos que escudriñar. Este es un tiempo que nosotros tenemos que saber. Es más, si pudiéramos saberlo de memoria, ese código de honor que está aquí para yo ser una persona honorable, una persona como Jesucristo que al final cumplió con todos sus deberes. Otra cosa fuera. Aparte de llorar, de derramarnos con el Señor, tenemos que orar correctamente. Es tiempo de escudriñar y es tiempo de tener tiempo, valga la redundancia, con el Señor. Esto no es a lo loco. El que no decida entrarse con el Señor y conocer sus principios, no hay forma. Dios respalda su palabra, Dios respalda sus principios, y para tú poder estar debajo de esa sombrilla tienes que conocer y obedecer. ¿Qué vas a obedecer si no conoces? Conoces los versículos por la mitad, pero tú no conoces lo que decía anterior. Entonces tú tienes que conocer lo que dice anterior, lo que dice ahí y lo que dice después. Uno viene y te lo saben de memoria, te salen todo esto, el pedacito, pero escudriña. ¿Y qué dijo antes? Que tú vas a ser muy bendecido. ¿Pero qué tú tienes que hacer antes? ¿Bajo qué principio tú te tienes que meter? Para cuando venga ese devorador no te devore. Entonces tienes que hacerlo. Dice, cree en mí. ¿Qué vas a creer de Jesucristo? Lo que está escrito aquí. Cree que si Él te dice perdona, aunque sea lo más loco del mundo, perdona porque te trae beneficio. Él dice, mira, a veces yo no necesito que tú me obedezcas solamente. Cree lo que yo te estoy diciendo, porque voy a llenar, voy a bendecir, voy a multiplicar. Y el enemigo los pondrás bajo tus pies. 1. Entonces tenemos que decidir bien, que si en esta época queremos ser uno, tenemos que sacar tiempo para aprendernos, para subrayarnos, para ponerlo en tarjetas. Cuando hay problemas financieros, estos son los principios. Cuando hay, y son buenísimos para regalárselo a sus nietos y demás, para cuando haya un caos en una de esas áreas, usted tenga todos los principios ya sacados. Esto es lo que hay que hacer cuando esa área hay un caos. Para que Dios que ordene, luego que ordena, Él llena, luego que llena, bendice y luego multiplica. Dios me le bendiga abundantemente. Tenemos que saber que Dios está a favor nuestro.